tiempo en el que este gran archipiélago que es Japón, además de aislado por su condición geográfica en medio del Océano Pacífico, también estuvo prácticamente incomunicado con el resto del mundo. Ocurrió durante la era Edo, que rigió en el país por 2 siglos y que aplicó la política Sakoku, con la cual Japón prohibió viajes de y desde el extranjero para así frenar la infiltración cristiana en el país. Pero este encierro llegó a su fin en 1868. Japón se abrió al mundo, dando paso a la transformación más rápida y profunda de su historia, la era Meiji. Y en este punto, la historia de Japón se cruzó con la de América Latina a través de la migración. De eso hablamos en este video. Primero hay que decir que en América Latina habita la mayor comunidad de japoneses y sus descendientes fuera de Japón. Y Brasil, el país más grande de América Latina, es también el país con la comunidad de japoneses más grande del mundo. Pero también hay comunidades de miles de japoneses y sus descendientes, o Nikkei, como también se les conoce, en México, Perú, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Argentina. No se puede establecer una cifra exacta, pero hablamos de millones de personas. ¿Pero qué llevó a los primeros japoneses a poner pie en tierras latinoamericanas? Como ya te adelantamos, la era Meiji abrió las puertas de Japón al mundo y a la modernización. Comenzó en 1868, cuando caía el régimen que había gobernado el país durante la época feudal y el emperador Meiji restauraba el poder imperial en el país. En ese momento, Japón era un país predominantemente agrícola, sin desarrollo tecnológico y controlado por un puñado de señores feudales. Pero con el emperador Meiji comenzó un profundo proceso de transformación inspirado en Occidente que se extendió entre 1868 y 1912 y que afectó a todas las esferas de la vida japonesa. Para empezar, se abolió el feudalismo, ese modelo económico en el que unos pocos eran dueños de las tierras y el resto trabajaba para ellos, y se dio paso al desarrollo industrial y capitalista. De la noche a la mañana, millones de personas, antes campesinos, tuvieron la libertad de elegir su ocupación y de moverse en el país sin restricciones. El gobierno construyó líneas de tren que permitieran el flujo de la gente, también navieras y sistemas de comunicaciones. Además, introdujo un sistema educativo nacional y una constitución, creando un parlamento electo llamado Dieta. Pero en este vertiginoso proceso, las grandes ciudades como Tokio y Osaka, donde se instalaban las novedosas industrias, se fueron superpoblando. Y fue precisamente en este punto de la historia, hacia finales del siglo XIX, que comenzó la primera gran ola migratoria de japoneses. El gobierno comenzó a promover la migración y con esto buscaba dos cosas. Por una parte, dar un respiro a las ciudades superpobladas y por otra, expandir la influencia política y económica de Japón en el mundo, en un momento en el que el país se abría a Occidente y buscaba reconocimiento y poder. Hawái, Canadá, Estados Unidos y los países más grandes de América Latina, como México, Brasil, Perú y Argentina, estuvieron entre los primeros destinos. Si algo tenían en común todos estos territorios era que eran vastos y necesitaban ser poblados. Pero ¿quiénes eran esos primeros japoneses que cruzaron hacia América? Pues había varios grupos, principalmente campesinos que buscaban nuevas tierras, pero no solamente, ya que esa inmigración también se impulsó con fines políticos. Personas que de alguna manera no podían ser absorbidas por el proceso de modernización, número uno. Número dos, también se habla de un proceso de limpieza étnica, social, de algunos grupos que no se integraban o que de alguna manera tenían una especie de amenaza hacia el régimen. Este programa migratorio fue tan importante para Japón en esta época que el país comenzó a coordinarlo directamente a través de su Cancillería. En 1873 se firmó en Japón el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación entre Perú y Japón, que establecía la posibilidad de que los japoneses pudieran viajar a Perú. Se considera que con este tratado, Perú se convirtió en el primer país con el que Japón estableció relaciones diplomáticas en América Latina. Además, en 1891 se estableció en México el primer consulado de Japón en la región y se calcula que entre 1900 y 1910 llegaron hasta ese país 10.000 trabajadores japoneses.
En aquel momento, el presidente mexicano Porfirio Díaz estaba promoviendo el ingreso de capitales extranjeros y buscaba inmigrantes para poblar el país. Además, para incentivar a los japoneses a inmigrar, fueron destinados millones de yenes para otorgar préstamos y otras facilidades que aseguraran el flujo de personas. Pero a pesar del método y la planificación con la que Japón quiso impulsar este proceso, no todo salió como estaba previsto. Se calcula que en esta primera oleada de migrantes desde Japón hacia Estados Unidos llegaron unas 400,000 personas, por lo que pronto Estados Unidos decidió cerrar el grifo a la entrada de japoneses, una política a la que también se sumó Canadá. Y para el inicio del siglo XX, ambos países negociaron acuerdos para que Japón desalentara la migración hacia sus países y además también hacia México, pues Estados Unidos temía que este país sirviera como trampolín para llegar a su territorio, una práctica bastante frecuente. Pero en todo caso fue por eso que finalmente la migración japonesa cambió su ruta entonces hacia América del Sur, principalmente hacia Brasil y Perú. A finales del siglo XIX, Perú necesitaba mano de obra para su creciente industria azucarera, así que en 1899 arribaron los primeros 790 Nikkei a bordo del barco Sakura Maru. La mayoría eran agricultores que tenían por destino las grandes haciendas azucareras ubicadas en la costa peruana. Según el Museo de la Inmigración Japonesa al Perú, ese primer grupo consistió enteramente de hombres, pero le siguieron otros 82 grupos que incluían también mujeres y niños. El caso de Brasil fue parecido, aunque comenzó más tarde, en 1908. Además de su gran extensión y necesidad de población, Brasil sumaba que en ese momento era el mayor exportador de café del mundo y que pasaba por un momento donde la mano de obra escaseaba, pues la esclavitud en la que había basado su producción había sido abolida. Então, nessa falta de mão de obra, eles enviam mensageiros para a China e o Japão, perguntando se não quer mandar imigrantes para trabalharem nas fazendas de café. Según las cifras del Museo de Migración Japonesa de Brasil, llegaron 250,000 japoneses a Brasil que se instalaron primero en Sao Paulo y luego se repartieron por otras ciudades del país. Y esta primera ola de migración japonesa se repitió casi con la misma fuerza tras la Segunda Guerra Mundial. Japón, uno de los países perdedores en el conflicto, quedó devastado y muchos japoneses buscaron refugio en América Latina. Sin embargo, desde los años 70 el flujo migratorio se ha revertido, pues Japón, recuperado de la guerra, comenzó a expandir su economía y muchos Nikkei y sus descendientes retornaron a su país de origen aprovechando la bonanza económica. Tanto así que en la década de los 90 los brasileños llegaron a convertirse en la tercera minoría más grande dentro de Japón, detrás de coreanos y chinos. Ha sido así como la historia de Japón y América Latina ha quedado marcada por los ciclos de sus migraciones. Bueno, y para terminar les voy a hacer una anécdota un poco más personal, y es que yo también fui inmigrante en Japón, pero a diferencia de las grandes comunidades de peruanos o de brasileños, los ecuatorianos éramos en cambio bien poquitos. En el año 2016, por ejemplo, no éramos más de 200 personas. Bueno, cuéntanos qué te pareció este video, déjalo escrito aquí abajo. Si te gustó, por favor, compártelo y no te olvides de suscribirte al canal. Nos vemos. Chao.